¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Qué pasará entre Kiraz y Serkan? ¿Se volverán a juntar Eda y Serkan? ¿Aidan podrá obtener la custodia de Kiraz? ¿Cómo progresará el escenario en nuestra serie? Todo y más en nuestro vídeo ahora. Antes de pasar a nuestro vídeo, aquellos que dicen que Serkan, Eda y Kiraz serán una familia ahora, no se olviden de compartir nuestro vídeo. Finalmente, Serkan le explicó a Eda la razón por la que no aceptó a Kiraz. Aunque siempre hemos visto a Serkan dejando Eda, esta vez escuchamos todas las razones de Serkan para dejar Eda. Naturalmente, Eda no aceptó nada de esto como excusa. Luego de estas explicaciones, vio todos los vídeos que dio Serkan Eda. Mientras lo miraba, se emocionó y lloró. Serkan, que vivió momentos emocionales, ahora sabía qué hacer. La desaparición de Kiraz y el hallazgo de Serkan de ella harán que la actitud hacia Serkan se suavice tanto en los pensamientos de Kiraz como en los pensamientos de los demás. Especialmente la aparición de Serkan frente a Kiraz con su atuendo de astronauta hizo que todos se emocionaran, impresionaran y sorprendieran. Ahora se enteró de que su padre era Serkan Boulat Kiraz. En el próximo periodo, Serkan trabajará duro para Kiraz. Debido a sus celos de Viurat, intentará recuperar a Eda y tratar de ser un mejor padre para Kiraz. Los esfuerzos de Serkan no solo serán estar con Eda, sino también pasar tiempo con Kiraz. A pesar de que no deja de intentar rodear a Eda y le dice su amor cada vez, Eda no justifica lo que hizo Serkan antes. Por eso, aunque intenta unir a Kiraz y Serkan, toma un enfoque muy distante para evitar volver a experimentar las mismas situaciones. Sin embargo, como Serkan lo rodea, Eda se acercará cada vez más a Serkan. De todos modos, el objetivo de Serkan es verlos más. Especialmente cuando Eda pasa con Viurat, Serkan estará muy celoso. Por eso no los deja solos todo el tiempo. Mientras Serkan intenta acostumbrarse a Kiraz, volverá a ganarse la confianza de Eda y estará con él. Mientras Serkan está cerca de Eda y Kiraz y trata de ganarse su confianza, Aidan intentará tomar la custodia de Kiraz. Por lo tanto, recibirá ayuda de Kemal Bey. Sin embargo, cuando Serkan se entere de esta situación, reaccionará mucho ante su madre y le dirá que el lugar más adecuado para Kiraz es el lado materno. Por lo tanto, Serkan habrá dado un paso más en sus esfuerzos por reunirse con Eda. Como habrás notado, el escenario se basó completamente en Eda Kiraz Serkan. En este caso, hizo que los eventos tuvieran un curso limitado. Porque los eventos que afronta cada personaje son siempre las vivencias de este trío. Especialmente el hecho de que el número de episodios sea 11 y los últimos 5 años no nos hayan sido mostrados parece ser la causa de esta situación. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Eda llega a Serkan y tiene uno de los zapatos de Kiraz. Serkan mira los zapatos de Kiraz en su mano y la extraña. Y Eda dice que yo soy la madre del dueño de estos zapatos, tú eres el padre. Eda dice que quería decírselo, pero no podía decírselo porque dijo que no quería tener hijos. Serkan no quiere decir nada. No sabe qué hacer y llama a la puerta y se va. Mientras conduce, le vienen a la mente recuerdos de Kiraz y Eda. Aifer y Melo tampoco pueden entender el regreso de Eda. Sin embargo, a Aifer le preocupa que definitivamente se lo diga a Kiraz. Empiezan a discutir con Melo. Por otro lado, Engin y PRL también están discutiendo. Porque Engin ha aprendido todo y por eso está muy enojado con PRL. Aunque PRL se disculpa, Engin dice que lo perdonará con una condición. La condición es volver al trabajo. Mientras hablan, Aidan también escucha las conversaciones y reacciona a PRL. Eda no puede soportarlo y va tras Serkan. Aunque quiere hablar con él, Serkan le pide que se vaya. Pero Eda dice que definitivamente no irá y comienza a esperar a Serkan. Es muy triste. Por un lado, las redes también le recuerdan las veces que quiso contarse a sí mismo en el pasado. Sin embargo, dice que no pudo encontrar la oportunidad de explicar y que fue demasiado estricto al respecto y tuvo miedo de contarlo más tarde. Más tarde en la noche, Eda se cansa de la tristeza y se queda dormida. Cuando se despierta por la mañana, él y Serkan toman café y comienzan a hablar sobre lo que pasó. Eda repite que quería contar lo que sucedió pero no pudo contarlo. Le pide a Serkan que reaccione. Sin embargo, Serkan sorprende a Eda diciéndole que tiene razón. Porque Serkan confiesa,
Si dijiste que querías dar a luz a Kiraz cuando rompimos, me gustaría que lo ignoraras. Y a Eda le lleva tiempo acostumbrarse a esta situación. Eda le dice a Serkan que tiene razón, le da las fotos y vídeos sobre Kiraz y se va. PRL y Engin intercambiaron roles. Sin embargo, este trabajo no agradó a PRL. Mientras tanto, llegan Aidan y Seifi. Hablan con Engin sobre la posibilidad de llevarse a Kiraz. Llaman a Serkan y le preguntan cómo está. Sin embargo, Serkan le dice que se encargue de las cosas hasta que se recupere. Eda regresa a casa y cuenta lo que les pasó a Melo y a Aifer. También dice que Aidan y los demás también aprendieron. También afirma que Serkan no reacciona en absoluto y piensa que no quiere a Kiraz. Engin le dice a Denizhan que él mismo se encargará del proyecto. Sin embargo, Denizhan afirma que quería que Serkan hiciera este trabajo. Si no hay Serkan, dice que no estará en este proyecto y voy a despedir a todos. Es por eso que Engin va inmediatamente a PRL y le cuenta lo que sucedió. PRL le pide a Engin que le dé una oportunidad y que pueda arreglar esto. Sin embargo, Engin inmediatamente llama a Serkan y le dice que puede arreglarlo él mismo. Cuando Serkan llega al hotel para reunirse con Denizhan, también ve a Eda. Eda, por otro lado, está muy feliz de que Serkan haya venido y quiera enviarle a Kiraz. Mientras tanto, Serkan habla con Denizhan, la calma y vuelve a tomar el trabajo. Mientras tanto, Aidan quiere venir a cuidar de Kiraz. Aifer, por otro lado, no se lleva muy bien con Aidan sobre Kiraz, por lo que siempre discuten. Serkan llega a Eda y le dice que se ha encargado de las cosas y dice que quiere trabajar con Eda en otros trabajos. Sin embargo, Eda quiere hablar de eso diciendo que no funciona en este momento y es Kiraz. Los dos van juntos a la playa y empiezan a hablar de Kiraz. Sin embargo, Serkan dice que aún no está listo para ser padre, por lo tanto, no quiere ser injusto con Kiraz. Además, Eda se enoja mucho cuando dice que quiere ayudar económica y moralmente cuando quiera. Todo este tiempo, afirma que no necesita nada y que está con todo lo que quiere. Sin embargo, está muy enojado con Serkan y se va, diciendo que no solo tiene a su padre con él y que solo necesita a su padre. Aidan está muy enojado porque Serkan no quiere al niño. Aifer dice que no le sorprende que Serkan haga esto y que está muy feliz por esta situación. Mientras tanto, Eda se alarma mucho cuando se entera de que los empleadores italianos llegarán muy pronto. Aidan y Engin intentan que Serkan se acostumbre a los niños. Por eso dejan a Kiraz con Serkan para pasar tiempo con Kiraz. Kiraz le pide a Serkan sus zapatos. Sin embargo, cuando Serkan ve que los cordones de los zapatos de Kiraz están abiertos, intenta enseñarle a Kiraz cómo atar los cordones. Más tarde, cuando van a comprar los zapatos, Kiraz le pregunta a Serkan si tiene algún problema. Y le muestra a Serkan los métodos que puede usar cuando tiene un problema. Mientras hablan y tienen problemas juntos, Kiraz le dice a Serkan: empecé a amarte. Entonces Serkan llama a Engin y le pide que venga a buscar a Kiraz. Mientras Eda muestra a los italianos, llega Serkan. Está muy sorprendido de ver a Serkan, el representante de los italianos, y le pide que se una a ellos. Serkan, por otro lado, afirma que aceptará esta oferta si Eda la acepta. Mientras tanto, Aidan y Aifer comenzaron a preparar una fiesta sorpresa para Kiraz. Sin embargo, ambos intentan hacer cosas opuestas. Mientras Serkan y Eda se preparan para hacer una presentación a los italianos juntos, discuten sobre lo sucedido. Y Eda inicia la presentación. Los italianos quedaron muy satisfechos con la presentación. Serkan también felicita a Eda. Y empiezan a discutir sobre Cherry de nuevo. En ese momento, llega el representante de los italianos y pregunta si podemos cenar con su esposa por la noche. Serkan, por otro lado, acepta sin darle a Eda la oportunidad de hablar. Por la noche, van a cenar. Siempre pelean entre ellos mientras comen. Además de eso, cuando los niños son el tema de la comida, Serkan lamenta haber venido a cenar. Después de la comida, el representante italiano y su esposa quedaron muy satisfechos. Cuando se fueron, Eda y Serkan se quedaron solos. Y como siempre, hablan de los viejos y vuelven a discutir y luego se van. Sin embargo, Serkan no puede soportarlo y se dirige a Eda. Esta vez, Serkan dice que quiere hablar. Serkan dice que la razón por la que no quería tener hijos fue que cuando le dijo al médico que quería un hijo cuando tenía cáncer, el médico le dijo que no podría tener un hijo.
También dice que dijo que esta enfermedad podría volver a ocurrir en 5 años después de que él superó el cáncer, y que no quería tener hijos por todo esto. Cuando Eda dijo por qué no le contó estas cosas, Serkan dijo, no me habrías dejado si no te hubiera dicho esto. Se supone que no debes estar con alguien tan enfermo como yo, explica. Ahora le dice porque quiere dejar Eda y se va. Por la mañana, Engin le recuerda a Serkan que aunque ama a Kiraz y Eda, no debe mantenerse alejado de ellos. Eda despierta a Kiraz por la mañana y le recuerda que hoy es su cumpleaños. Kiraz dice que quiere que su padre esté con ella. Sin embargo, después de que Kiraz se levanta, nunca aparece. Todos se preocupan mucho y empiezan a buscar a Kiraz. Mientras tanto, Serkan vuelve a hablar con el médico y se entera de que su enfermedad ha desaparecido por completo. Después de enterarse de que no tiene nada, comienza a ver los vídeos que le dio Eda. Se emociona y llora mientras mira. En cada vídeo, ella llora aún más. Llora cuando escucha al primer bebé caminar, el primero en decir papá y sus llantos. Mientras tanto, Eda no pudo encontrar a Kiraz y se alarmó profundamente. Llama a Serkan y Serkan llega al hotel de inmediato. Cuando llega, primero calma a Eda y luego todos comienzan a buscar a Kiraz. Mientras todos miran, Serkan piensa en lo que le dijo Kiraz. E inmediatamente va a hablar con Kan y le pregunta si sabe dónde está Kiraz. Kan le dice a Serkan dónde está Kiraz. Cuando Serkan va y encuentra a Kiraz y le pregunta por qué está aquí, Kiraz dice que quiere que su padre lo encuentre. Y muestra la nota que le escribió a Serkan Boulat. Serkan se emociona mucho y lleva a Kiraz al hotel. Sin embargo, dijo que no asistiría a su fiesta de cumpleaños y se fue. Mientras todos hablan con Kiraz, entra alguien con un traje de astronauta. Llega lentamente al lado de Kiraz. Cuando Kiraz pregunta, ¿eres el padre?, Serkan se inclina hacia él, se quita el casco y dice, sí, hija mía. Estoy aquí. No se olviden de dar me gusta a nuestro vídeo para aquellos a quienes les gusta las series en Calcam y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.